Empecemos esta vez con el tema de semejanza de triángulos. La semejanza de triángulos es lo que sigue de manera natural después de haber estudiado la proporcionalidad. Con la proporcionalidad hemos aprendido que a veces en una figura es posible encontrar 4 segmentos con los cuales se pueda construir una proporción. La semejanza es el estudio de un par de figuras, de tal manera que una de ellas aporta 2 segmentos, la otra aporta otros 2 segmentos y ahí se construye la proporción. Existen parejas de figuras que tienen ciertas condiciones y en ellas se cumple que puedes, como te dije, extraer 2 de cada una y construir así una proporción. La semejanza es el estudio más o menos de esas figuras. Obviamente para estudiar esas figuras hay que empezar por la figura más básica, por la configuración más elemental que es la triangular. Así que lo primero que vas a conocer son los triángulos semejantes. Es la semejanza de triángulos. Estudiamos la semejanza, pero referida a los triángulos para empezar. La semejanza tiene este símbolo, esa virgulilla que ya la has visto en la congruencia y ese símbolo se lee, acá lo voy a poner, se lee es semejante a, así. Se lee así, vamos a ponerle puntos suspensivos, es semejante a. Y aquí también puntos suspensivos, ¿no? O sea, ¿qué es lo que dice aquí? Aquí dice que el triángulo ABC es semejante a otro triángulo, al triángulo MNP. ¿Y cómo debemos entender cuando nos dicen que 2 figuras son semejantes? Bueno, eso significa lo siguiente, que si uno de los triángulos tiene un ángulo que mide alfa, el otro también lo tiene. ¿En serio? O sea que si este triángulo ABC tiene un ángulo alfa, allá también hay un ángulo alfa. Sí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Guíate del orden. El ángulo alfa está en el vértice B y B es la letra que aparece al medio. Busca la letra que aparece al medio, N. En ese vértice, N, deberás colocar la medida alfa. O sea, lo primero que ocurre cuando 2 figuras son semejantes es que si una de ellas tiene una cierta medida angular, la otra también la tiene. Solo tienes que buscar dónde está, nada más. O sea que si por aquí coloco un ángulo gamma en A, en la primera letra, debo poner en el otro triángulo, en donde está la primera letra, o sea la M, el valor de gamma. Correcto. Llenados esos 2 ángulos, ya es más fácil continuar, porque si aquí pongo teta, aquí también sería teta. O sea que lo primero que uno debería entender es que 2 figuras semejantes tienen las mismas medidas angulares, ubicadas del mismo modo, ¿no? ¿Qué más? Los lados están en proporción. Es decir, si en este triángulo, frente a alfa, se me ocurre poner una longitud m, entonces en el otro triángulo, frente a alfa, no va a estar m, sino m por k. Por si acaso, este lado y este otro se llaman lados correspondientes, o también lados homólogos, porque ocupan la misma posición relativa en estos triángulos. Él está frente al ángulo alfa y él está frente al ángulo alfa. Ocupan la misma ubicación o tienen la misma ubicación. Por eso se le llama lados correspondientes o lados homólogos. Estos son lados homólogos, el lado AC y el lado MP. Claro, AC y MP es una pareja de lados homólogos. Pero no es la única, porque por ejemplo, si ubico aquí el lado que está frente a gamma y acá también frente a gamma, estos 2 son lados homólogos. O sea que si él mide n, manteniendo la proporción y el orden, esto sería n por k. Y profesor, si él es L, este sería L por k. Siempre llenar el tercer elemento es mucho más fácil, ¿no? A ver, elementos son homólogos son AC con MP, también sería AB con MN, ¿no? AB con MN. Seguramente tú estarás pensando, profesor, también va a poner BC con NP, también son homólogos, pero en lugar de ponerlos a ellos, quiero que entiendas que pueden haber otros elementos homólogos. Por ejemplo, si en este triángulo, a partir del vértice donde está teta,
trazaras la altura, y de aquí también, a partir del vértice donde está teta, trazas la altura, sucede que esas alturas son alturas homólogas. Ah, las alturas son homólogas, o sea, no solo hay lados homólogos, también hay alturas homólogas, medianas homólogas, bisectrices interiores homólogas, inradios homólogos, etc. Si acá dibujo la circunferencia inscrita, hay un radio, acá también la dibujo, hay otro radio, inradios homólogos. Si de aquí me voy hasta el punto medio de la altura y de aquí al punto medio de la altura, esos segmentos serían homólogos. ¿Se entiende? Ojalá que sí. Todo lo que puedas hacer en el triángulo más pequeño, también lo puedes hacer en el más grande. Y esa construcción te daría elementos homólogos. O sea que esta línea, por ejemplo, CP, y aquí le ponemos, no, ya está la P, otra letrita, CL, y aquí PR, correcto. CL y PR son alturas homólogas. CL y PR es un muy buen ejemplo de elementos homólogos. Correcto. Ahora, ¿qué pasaría si esta alturita mide H? Ah, esta tendría que ser H por K. ¿Está bien? K es la razón de semejanza. Eso lo anoto por aquí. K es la razón de semejanza. Razón de semejanza. Debes entender que cuando tienes dos lados homólogos y los divides, obtienes la razón de semejanza. Si tomo este lado y lo divido entre su homólogo, me va a quedar K, se va la M. Si tomo este lado y lo divido entre su homólogo, quedaría K. Tomo esta altura, la divido entre su homóloga, queda K. Así es como uno entiende que puede construir proporciones. Claro, si tengo dos triángulos semejantes, tomo un lado de aquí y su homólogo, y los divido y tengo una razón. Luego tomo otro lado de acá y su homólogo acá. Los divido y obtengo una segunda razón y puedo igualar y ahí construyo la proporción. Así aparecen las proporciones a partir de los triángulos semejantes. Ahora, no siempre, es más, casi nunca, creo que yo he visto un par de veces nada más, que te indiquen dónde están o cuáles son los triángulos semejantes en un problema. Lo que normalmente ocurre es que uno tiene que descubrir dónde están los triángulos semejantes. Y para eso hay criterios. Hoy vamos a conocer tres. Los criterios o los casos de semejanza. El primero, ángulo-ángulo. ¿Qué significa eso? Que si dos ángulos de este triángulo tienen las mismas medidas que dos ángulos del otro triángulo, ellos dos resulta que son semejantes. En el primer triángulo veo que está alfa y está beta, y en el segundo también. Suficiente para decir que el triángulo 1 es semejante a el triángulo 2. Profesor, ¿y para qué yo haría, para qué me serviría determinar que hay semejanza? Bueno, para construir una proporción, porque puedes tomar este ladito chiquito que está frente a alfa con este otro y dividirlos. Y luego tomas este ladito que está frente a beta y este de acá que está frente a beta y los divides y de esa proporción seguramente saldría algo. Si conoces que él vale 2, él vale 3, él vale 6 y él es X, podrías hallar X. 2 entre 6 igual a 3 entre X. ¿No? Se puede. Otro criterio de semejanza es el lado ángulo lado. Si el primer triángulo tiene un lado A, mira bien, esto se parece a la congruencia, ¿no? A alfa B. ¿Qué debería tener el segundo para que se pueda afirmar que hay semejanza? Ah, debe tener A por K, alfa, B por K. No vayas a multiplicar por K el ángulo, ¿eh? No te pases. El ángulo es el mismo. Estos valores se multiplican por K y me dan estos lados. Y según lado, ángulo, lado, se puede afirmar que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. Por si acaso, ¿qué ganas a partir de saber que ellos son semejantes? Bueno, gano mucho porque si frente a esta está un ángulo de 40, frente a A por K, que es su homólogo, estaría también 40. Si este lado vale 7, ya entonces este de aquí, que es su homólogo, sería 7 por K. ¿Te das cuenta, no? Lado. El primer triángulo tiene los lados A, B y C, y el segundo tiene A por K, B por K
y C por K. Y eso los convierte en triángulos semejantes. A partir de ahí se puede decir que el triángulo 1 es semejante al triángulo 2. ¿Y qué ganamos con eso? Es evidente, ¿no? Ganamos ángulos, ¿sí o no? Claro, profesor, porque si frente a B está omega, en el otro triángulo, frente a B por K, estará también omega. ¿Te das cuenta? Una medida de un triángulo puede pasar al otro triángulo gracias a que se ha demostrado que hay semejanza. Vamos a resolver este ejercicio para ir entrando en calor con respecto a la semejanza. Sucede que esto es un cuadrado. Se ha dibujado la diagonal, bueno, se ha trazado una serie de líneas y se nos pide calcular este valor, sabiendo que el de aquí mide 6. ¿Cómo hacemos? Bueno, primero debes entender que estos dos ángulos miden 45 cada uno, porque esa línea AC es la diagonal. Este 45 está dentro de un triángulo rectángulo. Entonces, si al cateto le pones A, esto sería A, y él sería A raíz de 2. En el cuadrado sucede algo muy parecido. Si a esto le pones B, este sería B, y la diagonal valdría B raíz de 2. Ah, sospechoso, sospechoso. Ahora sí, vamos a separar, por ser la primera vez, vamos a separar dos triángulos. Observe este triangulito. Yo estoy seguro que conforme lo vayas separando, tú vas a ir entendiendo que efectivamente hay semejanza. Ese triangulito es así, o bueno, aproximadamente así. Tiene un ángulo de 45. Tiene un lado A, tiene un lado B, y frente al 45 está el 6. Luego tenemos este otro triángulo, mira, que voy a manchar de color rojito. Todo este triángulo, todo este triangulote. Ajá. Ese triángulo es así, mira. Así, así y así. Y ese triángulo tiene este lado que vale A raíz de 2. Este lado largo que vale B raíz de 2. El ángulo acá arriba que mide 45 grados. Y frente al 45, X. Dime, ¿te das cuenta que son semejantes? Solamente tendrías que advertir cuál de los criterios de semejanza te permite asegurar que ahí hay semejanza. Este chiquitín tiene A, tiene 45 y tiene B. Y este más grande tiene A raíz de 2, 45 y B raíz de 2. ¿No sería el caso lado, ángulo, lado? Claro. Aquí hay semejanza por lado, ángulo, lado. Es más, la razón de semejanza, el K, vale raíz de 2, ¿no? K. Claro, porque él es A, él es B. Se supone que acá debería ser A por K, B por K. Pero es A raíz de 2, B raíz de 2. K vale raíz de 2. Y pregunto, si él es A y aquí A raíz de 2, B, B raíz de 2, si frente al 45 está el 6, ¿qué debo colocar aquí frente al 45? 6 por K, o sea 6 raíz de 2. Exacto. Si él vale 6, X resulta que es 6 raíz de 2. Hay dos situaciones de semejanza que son clásicas y son las más importantes. Tenemos esta. Es el caso de un triángulo en cuyo interior se ha dibujado un segmento paralelo a este lado. Bueno, paralelo a cualquiera de los lados. Una vez que tengas un segmento paralelo a un lado, ahí se generan triángulos semejantes. Porque las paralelas permiten que las medidas angulares migren de un lugar a otro, ¿no? Ahí está, mira. Esta medida es igual que esta. Y entonces, según el criterio del ángulo-ángulo, es evidente que el triángulo chiquitito que está aquí arriba es semejante con el triángulo más grande que aparece acá, porque sus ángulos son respectivamente iguales. Entonces, ahí hay semejanza. Y esa semejanza debe ser aprovechada. Y gracias a esto se logra demostrar una enorme cantidad de propiedades, pero enorme cantidad de propiedades. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que los elementos de este triángulo chiquito tienen sus homólogos en el triángulo grande y se pueden hacer proporciones. Por ejemplo, mira, frente a
A ver, frente a este palito está el lado M en el triángulo pequeño. Y frente a ese palito está el lado A. Entonces vamos a dividir porque son lados homólogos. Recuerda, M sobre A. Lado del triángulo pequeño entre el lado del triángulo grande. Por analogía podríamos decir que eso es igual a N sobre B. O si no, buscas el ángulo, mira, N sobre B. Ya. Siempre tomo un lado del triángulo pequeño y luego un lado del triángulo grande. Y tengo que M sobre A es igual a N sobre B, y eso sería igual a la base pequeña sobre la base grande. O sea que eso sería igual a L sobre C. Así es. Ahora, no solo ahí queda, ¿no? Si tú tuvieras algún otro elemento aquí y su homólogo acá, entonces podrías continuar con la proporción. Digamos que tienes esta alturita, H1, y tienes la altura del grandazo, H2. Aquí podrías colocar H1 entre H2 y se mantiene la igualdad, Segunda situación, mira, el segmento de arriba es paralelo con el segmento de abajo y se han unido los extremos generando un cruce, una intersección. Entonces, ahí hay dos triángulos semejantes. Por las paralelas, ¿no? Porque este ángulo se repite aquí y porque este ángulo se repite acá. ¿Cierto? Y por el caso ángulo-ángulo habría semejanza. Y si hay semejanza se puede construir una igualdad de razones. Fíjate, frente a este angulito que es una bolita está M. Eso lo pongo acá. Y en el triángulo de abajo, frente a ese mismo ángulo, está B. Qué curioso, es M sobre B, en la misma línea, como en el teorema de Tales, ¿no? M sobre B, y eso va a ser igual a N sobre A, mira. Opuesto a ese ángulo, opuesto a ese ángulo. Eso es igual que N sobre A. Ya, M sobre B es igual a N sobre A, igual que L sobre C. Ya, la base pequeña sobre la base grande. Correcto, correcto. Muy bien. Vamos con las propiedades que se derivan de a partir de estas situaciones de semejanza. La primera gran propiedad tiene que ver con un triángulo. Se ve bastante sencillo este dibujo. Es un triángulo en donde un lado vale n, digamos que él va a ser la base es n. Y junto a esa base hay un ángulo alfa. Y frente a esa alfa hay un lado, otro lado del triángulo que le he puesto L. Luego se baja una seviana interior hacia esa base, de tal manera que se forma entre esa seviana y el lado L un ángulo igual al de aquí, igual al que es el opuesto a L. Mira, al trazar la seviana, el ángulo que aparece a la izquierda, allá arriba a la izquierda, es igual al ángulo que aparece abajo a la derecha. Este ángulo es igual que este otro. Y cuando eso ocurre, se demuestra que este triangulito es semejante a este triangulote. Y de la semejanza resulta que L al cuadrado es igual a M por N. L al cuadrado es igual a M por N. Profesor, ¿y cómo apareció la M? Bueno, la M es aquel pedacito de la base que está frente a este ángulo alfa, ¿no? Ten en cuenta que a partir de este vértice salen las tres distancias. Mira, de aquí sale L, de aquí sale M, de aquí sale N. Y en ese vértice no está ninguna de las alfas. En este vértice está una alfa y en este vértice está la otra. ¿Te das cuenta, no? Son curiosidades, características de esa propiedad que te van a permitir reconocer cuándo puedes aplicar la propiedad. Aquí tenemos un trapecio de bases A y B y este segmento, que es paralelo a las bases, no es la base media. Para que sea la base media, ellos debieran ser iguales. Pero como el de acá es M y el de acá es N, se entiende que este segmento no es la base media. Por lo tanto, no se calcula como A más B sobre 2. Lo que se hace es aplicar semejanza. Se puede, por ejemplo, tomar este punto y trazarle este lado su paralela. La M vendría aquí, la A bajaría para acá, la N vendría aquí y la A bajaría para acá. Él sería X menos A, B menos A, y por aquí se tendría esta situación de semejanza. Y entonces, usando lo que se ha mencionado arriba, se aplica la semejanza, se obtiene una proporción, se opera y se llega finalmente a que este segmento paralelo a las bases es igual a la base de arriba, que es A, multiplicada por el segmento que está abajo, N, A por N, más la base que está abajo, que es B, multiplicada por el segmento de arriba, que es M, B por M. Y eso sobre
sobre la suma de estos dos segmentos que están en la lateral, n más m. Ah, mira, x es igual a la base que está acá por m, más esta base por n, se hace los productos cruzados, sobre esta suma, n más m. ¿Sí? Listo. Pasamos aquí. Lo que tenemos por acá es un triángulo en el cual se ha inscrito un rectángulo que tiene su base apoyada sobre uno de los lados del triángulo. Yo espero que se note. Mira, la base del triángulo es A, y con respecto a esa base hay una altura cuya medida la he puesto afuera, la altura vale B. A y B son la base y la altura del triángulo, y M y N son la base y la altura del rectángulo. Como tú comprenderás, si comparas las bases, gana la base del triángulo. La base del triángulo es más grande que la del rectángulo. Y si comparas las alturas, gana el triángulo otra vez. La altura del triángulo es mucho más grande que la altura del rectángulo. Entonces tenemos una base grande, una pequeña, una altura grande, una pequeña. ¿Y qué se cumple? Primero, se cumple que el triángulo que está acá arriba es semejante con el triángulo más grande. Situación de semejanza vista aquí. Ah, ya. Aplicas la semejanza y se llega a lo siguiente. El producto de esta base y esta altura, o sea, la base grande por la altura grande, eso es igual a la suma de los productos cruzados. ¿Cómo es eso? Base grande por altura pequeña, A por M, más base pequeña por altura grande, M por B. Ah, ya, primero multiplico las grandes y luego cruzo. Base grande por altura pequeña más base pequeña por altura grande. Y ahí está. Así puedes vincular la base y la altura del triángulo con la base y la altura del rectángulo. Vamos por acá. ¿Qué pasaría si esto fuese un cuadrado? Bueno, fácil, m sería igual a n, ¿no? En lugar de m y n vamos a poner l. Es la misma situación, solo que ahora es un cuadrado. Aquí pones l y acá pones l. Factorizas la l, te queda a más b que pasaría a dividir. Y resulta que l es igual entonces al producto de la base y la altura entre la suma. El lado del cuadrado es base por altura entre base más altura. Producto entre la suma. Listo. Y esa relación es muy curiosa, se cumple varias veces en matemáticas. Por ejemplo, acá también. Si tienes aquí un segmento y de los extremos levantas, salen de ahí paralelas, 1 y 2, y luego el extremo de aquí arriba se une con el extremo inferior de aquí, y este se une con el de acá, generando un cruce, y desde el punto de intersección trazas una última paralela a las bases. Mira. Resulta que esta última, la chiquitita, la de en medio, se calcula conociendo las más grandes. ¿Qué hay que hacer? Hay que observar que este triangulito chiquitín es semejante con este triángulo. Situación de semejanza. Y hay que observar que este triangulito chiquitito es semejante con este triangulote. Situación de semejanza. Si acá le pones la m y acá le pones la n, puedes operar y llegarías finalmente a eliminar la m y la n, y resulta que x es igual al producto entre la suma. ¿Qué de nuevo, profesor? Sí. Es a por b sobre a más b. Ahora quisiera que veas qué ocurre si es que esas tres líneas no solo son paralelas, sino son perpendiculares con la base. Ahí está. De hecho, se cumple la misma relación. O sea, si acá le pongo a y acá le pongo b, este valor sería igual a por b sobre a más b, de todas maneras. Pero se cumple algo más. Se cumple que si el pie de esta perpendicular se une con los extremos que están arriba, así, vas a encontrar ángulos iguales. Esa línea celeste termina siendo bisectriz. Ellos son igual. Acá sería alfa y acá sería alfa. ¿Te das cuenta? O sea que este triángulo es semejante con este otro. Así es. Este triángulo y este otro terminan siendo semejantes. ¿Sí? Es cuestión de que apliques la semejanza y llegas a la conclusión de que esta razón de catetos es igual que esta razón de catetos. Por eso es que ellos salen iguales y por las paralelas él entra aquí y él entra acá. ¿Te das cuenta? Ya está. Siguiente situación. Otra vez un rectángulo dentro de un triángulo. Es como esto. Cuidado.
Él es un triángulo rectángulo, no es un triángulo cualquiera. Y por ser un triángulo rectángulo, se demuestra que este triángulo y este otro son semejantes. Y entonces se puede hallar la altura de ese rectángulo conociendo estas porciones pequeñas que son partes de la hipotenusa. Mira bien, el rectángulo este se apoya sobre la hipotenusa y la base, bueno, no se conoce ni se puede calcular, pero la altura sí, si es que conoces estos dos segmentitos, esas dos partecitas de la hipotenusa. Se llega a demostrar, no es nada difícil, se demuestra que x, la altura del rectángulo, elevado al cuadrado es igual al producto de estas partes pequeñas. X cuadrado es A por B. Y comienzan a aparecer varias relaciones de ese tipo, mira. Fíjate lo que hay acá, teoremas de Pappus. Estos tres son teoremas del gran Pappus. Aquí ya no. Fíjate. Aquí hay una circunferencia. Se ha dibujado una cuerda y por cada extremo hay una tangente. Luego se ha tomado un punto en la circunferencia y se ha dibujado tres perpendiculares. Dos van hacia las tangentes celestes y una va hacia la cuerda roja o rosada. Y se demuestra, utilizando estos cuadriláteros inscriptibles, trazando las diagonales, se demuestra que hay triángulos semejantes. El triangulito que se forma con la A y la X es semejante al triangulito que se forma con la B y la X. Y de la semejanza se demuestra que esta perpendicular que va hacia la cuerda elevada al cuadrado es igual que este producto. Observa esto. Mira, aunque parezcan figuras tan diferentes, la verdad es que están bien relacionadas. Sin embargo, es más fácil entenderlo como que son dos figuras distintas, ¿no? Aquí hay una circunferencia con una sola tangente, esta de acá, y una sola cuerdita, la verde que aparece acá. De los extremos de la cuerda, o sea, de aquí y de acá, se bajan perpendiculares hacia la tangente. Y del punto de tangencia se baja una perpendicular hacia la cuerda. Esta perpendicular que está en medio se puede calcular usando estas dos. Sucede que esta al cuadrado es igual que este producto. La perpendicular que va hacia la cuerda elevada al cuadrado es igual al producto de las distancias que bajan hacia la tangente. X cuadrado es A por B. Y eso lo pruebas, ya sabes, utilizando los cuadriláteros. Trazando esta cuerdita. Trazas esta cuerdita y se forman acá dos triángulos rectángulos. Trazas esta cuerdita y también se forman dos triángulos rectángulos. Uno de los triángulos rectángulos de aquí es semejante con uno de acá. Y el otro es semejante al otro que aparece por acá. Y de esa doble semejanza se concluye que x cuadrado es igual a A por B. Vamos por aquí. Acá vemos que hay un cuadrilátero inscrito en la circunferencia. Se ha tomado un punto de la circunferencia y se han bajado perpendiculares una hacia cada lado. Y se cumple que el producto de estas distancias, las que van hacia este lado y hacia este otro, que son lados opuestos, el producto de estas distancias es igual al producto de estas otras distancias. O sea que A por B es igual a X por Y. O sea que cuando se tiene un cuadrilátero inscrito en una circunferencia y tomas un punto en la circunferencia y lanzas las perpendiculares hacia los lados, se demuestra que el producto de dos de esas perpendiculares, las que van a lados opuestos, es igual al producto de las otras dos distancias, ¿no? Ahí está. Aquí, bueno, esta situación es simple. Vas a encontrar acá que aparece la situación de semejanza dos veces. De la línea verde hacia la derecha y hacia la izquierda. Y aplicando semejanza o utilizando la situación a la derecha y luego a la izquierda, se concluye que A entre B es igual que M entre N. Mira bien la situación, acá hay una cebiana interior y el segmento celeste es paralelo con el de abajo. Entonces, siempre que este segmento sea paralelo con él y se trace la cebiana, los segmentos determinados aquí son proporcionales con los segmentos que están en la base. O sea, A es a B como M es a N. Y aquí tenemos una observación que es más o menos evidente, ¿no? Si es que estos dos fueran iguales, la razón entre ellos valdría 1. Y entonces la razón entre los de arriba debería valer 1.
es decir, los de arriba también son iguales. Si ellos son iguales y estas líneas son paralelas, entonces estos otros dos también son iguales. No lo vayas a olvidar, por favor. Muy bien, vamos a ver el teorema de Blanchet o el teorema de Blanquet, como lo quieras pronunciar. Sucede que hay tres sevianas concurrentes, tres líneas concurrentes. Mira, son las que están de color rosado. Este es un esquema típico para aplicar o bien el teorema de Seba o bien el teorema de Van Auken. Si una de esas tres líneas fuera altura, como estás viendo acá, de las tres líneas rosadas, o rojas, rosadas, creo, ¿no? Esta de aquí es altura y las otras solo son sevianas concurrentes con esa altura. Si una de las tres es altura, se demuestra que al unir el pie de la altura con los pies de las sevianas, con este pie y con este otro, se forma un ángulo. Y para ese ángulo, la altura termina siendo la bisectriz. O sea que esta altura es la bisectriz de este ángulo verde. O sea que θ es igual a beta. Así es. Ese es el teorema de Blanquet o teorema de Blanchet. ¿Cómo lo puedes comprobar? Pones A, B, C, D, E, F, aplicas el teorema de Seba y luego prolongas esta línea verde hasta arriba, prolongas esta hasta arriba y por aquí trazas una línea así, paralela a la base. El ángulo de 90 pasa arriba y aplicando semejanza entre estos triángulos y entre estos dos, se demuestra que este segmento es igual que este otro. Y en ese triángulo que está de cabeza, como la altura determina dos partes iguales, se concluye que los ángulos son iguales. Semejanza, dos veces, y el teorema de Seba. Y se llega a demostrar el teorema de Blanquet. Es importante que tú lo intentes y que lo hagas. Veamos ahora el teorema de Dostor, que tiene que ver con dos triángulos rectángulos semejantes. Tú sabes que A es a M, como C es a L, como B es a N. Y sabes también que A cuadrado más B cuadrado es C cuadrado y que M cuadrado más N cuadrado es L cuadrado. La combinación de la semejanza y el teorema de Pitágoras llevó a que Dostor demostrara una relación muy bonita entre estos 6 elementos. Sucede que el producto de las hipotenusas de dos triángulos semejantes, C por L, es igual a la suma de los productos de catetos homólogos. Este cateto es homólogo con él, porque ambos se oponen al ángulo alfa. Multiplicas A por M. Este cateto es homólogo con él, B con N. Ya, el producto de hipotenusas es igual al producto de estos catetos más el producto de estos otros. La demostración no es muy compleja, hay que hacer la proporción y luego utilizar el teorema de Pitágoras. Muy bien, veamos una propiedad que nos permite, trazando una seviana interior, averiguar en qué relación están estos segmentos. Lo que se recomienda es trazar de acá una alturita y prolongar esto y trazar de acá otra. Esta alturita va a ser igual a por el seno de alfa y esta altura va a ser igual a B por el seno de beta. Y cuando traces esta altura y luego esta otra, se va a descubrir que hay dos triángulos semejantes. Y M entre N será igual a seno de alfa entre B seno de beta. Eso es lo que voy a colocar acá. M sobre N es igual a, mira, A por el seno de alfa entre B por el seno de beta. Aunque para que lo recuerdes más fácil, se dice que M entre N es igual a entre B por el seno de alfa entre el seno de beta. Ya, como que seguimos un orden, nos vamos siempre hacia la derecha. M sobre N es igual que A sobre B por seno de alfa entre seno de beta. Te das cuenta que siempre es para este lado. Y todo es cuestión de aplicar semejanza. Es más, tú te das cuenta que si alfa fuera igual a beta, estos senos se cancelarían y quedaría que M entre N es igual a entre B. M sobre N sería igual que A sobre B cuando ellos fueran iguales. O sea que podríamos decir que el teorema de la bisectriz, que dice que M entre N es igual a entre B, sería algo así como un caso particular de este teorema que es más general. Es el caso en el que alfa es igual a beta y se obtiene el teorema de la bisectriz. Pero esto es general.
esto se cumple aun cuando los ángulos sean diferentes. Recuerda, m entre n es igual a entre b por seno de alfa entre seno de beta. No te olvides. Aquí tenemos una bisectriz interior y vamos a averiguar cuánto mide esa bisectriz. Lo que suele hacerse es, trazar paralelas. Por ejemplo, puedes trazar una paralela esta por acá. Aprovechar que la razón entre estos segmentos es de A a B, o sea que él es A por K y él es B por K. Trazas aquí una paralela, se forma un triángulo isósceles, se aplica la semejanza y se llega a la siguiente relación. El valor de la bisectriz interior es igual a la media armónica entre estos lados, o sea, 2 veces el producto sobre la suma, y eso por el coseno de uno de ellos. Sería interesante que te des a la tarea de demostrar estas relaciones, de probar por qué esta bisectriz interior es 2 veces el producto entre la suma por el coseno del ángulo. Ojo, es el coseno de uno de ellos, de cualquiera porque son iguales, ¿no? Coseno, coseno. ¿Y cómo se hace cuando se quiere calcular el valor de la bisectriz exterior, teniendo los lados y teniendo los ángulos iguales? La relación es muy parecida. La bisectriz exterior es 2 veces el producto entre la diferencia, y es el lado mayor menos el lado menor. Si la bisectriz está por el lado derecho, quiere decir que de estos dos, el que está al lado derecho es el menor. Entonces, cuando restes, resta el mayor menos el menor, A menos B. O sea que la bisectriz exterior es 2 veces este producto de lados sobre su diferencia, y eso por, otra vez, el coseno de cualquiera de estos dos, el coseno de omega. O sea que existe una fórmula para hallar el valor de la bisectriz interior conociendo un par de lados y los ángulos iguales. Y hay una fórmula para hallar el valor de la bisectriz exterior conociendo estos lados y los ángulos iguales. Y ambas fórmulas dependen directamente de la semejanza de triángulos. Vamos con lo último. Fíjate aquí, tenemos un triángulo acá, un triángulo, y en él he trazado 2 alturas, altura y altura, son las rosaditas. Y si ellas son alturas, el punto de intersección, este de aquí, sería el ortocentro, ¿no es cierto? Lo voy a indicar ahí. Este puntito es el ortocentro del triángulo. Ah, cierto, porque es la intersección de las alturas. Ahora, hay una relación entre la base del triángulo y la distancia del ortocentro al vértice de arriba. Hay una relación entre este segmento y este otro que es el verde, y que depende del ángulo que está arriba. Sucede que entre ellos hay una relación que tiene que ver con la tangente o con la cotangente, dependiendo del orden en que tú lo escribas. Vamos a poner lo siguiente. Vamos a hallar el segmento de arriba conociendo la base, o sea, A es igual a N por, este segmento es igual a la base por, ¿cuál es? ¿La tangente o la cotangente? Es por la cotangente, ¿ah? Cotangente de teta. A es igual a N por la cotangente de teta. Ahora, una preguntita. Cuando teta vale 45, la cotangente no vale 1. O sea, si teta es 45, la cotangente vale 1 y resultaría que A es igual a N, que este segmento es igual al de acá. Eso hay que indicarlo como un caso particular. Cuando el ángulo mide 45 grados, resulta que el segmento que va de aquí hacia el ortocentro mide lo mismo que la base. Sería muy importante que no olvides eso. Para algunas demostraciones posteriores o para algunos problemas, es importante recordar que ellos son iguales siempre y cuando el ángulo de arriba mida 45. Ahora, ¿cómo se calcula el segmento que une los pies de las alturas? O sea, ¿cómo calculo el valor de B? Mismo dibujo, es un triángulo, he trazado un par de alturas, acá está el ortocentro, pero ahora estoy uniendo los pies de las alturas, pie con pie.
¿Cómo se calcula ese segmento? ¿B a qué es igual? Ahí ese segmento B es igual a la base, otra vez la base, por una razón trigonométrica de teta. ¿Cuál crees que es? Y la verdad es que es el coseno. Es n por el coseno de teta. Este segmento B se demuestra aplicando semejanza. Ambas relaciones se demuestran utilizando la semejanza de triángulo. Se demuestra que este segmento B es igual a n por el coseno de teta. Y entonces nos ponemos a buscar algún coseno que tenga un valor sencillo y manejable y encontramos que el ángulo de 60 tiene un coseno que vale 1/2. O sea que si este teta fuera 60, el coseno de 60 sería 1/2. B sería n medios. Esta base sería, este segmento sería la mitad de la base cuando teta es 60. Y ponemos eso como caso particular. Cuando él mide 60, el coseno vale 1/2. Y entonces resulta que este segmento es la mitad de este otro. Así que si esto es, vamos a ponerlo con amarillo, ¿ya? Si él es L, este sería, este es anaranjado, ¿no? 2L. Ajá. Recuérdalo por favor. Cuando el ángulo mide 60 y solo cuando mide 60, el segmento que une los pies de las alturas es la mitad de la base. ¿Está bien? Porque el coseno es 1/2. Ahora aquí, una situación que va a servirte de mucho, no solo en este tema, sino en los temas que vienen, que son temas de relaciones métricas. Este cuadrilátero es inscriptible, porque tiene dos ángulos rectos opuestos, dos ángulos que suman 180. Pero no es cualquier inscriptible, porque te estoy mencionando que hay dos ángulos rectos opuestos, uno aquí y otro acá. Cuando existen dos ángulos rectos opuestos, hay una relación entre las diagonales y el ángulo. ¿Cuál es? Bueno, la diagonal menor, que es aquella que une los ángulos rectos, dividida entre la diagonal mayor, que es la otra, eso nos da el seno del ángulo. O sea que B sobre A es igual al seno de teta, así es. Y ojo, puede ser este ángulo o puede ser el de acá, porque al final estos dos son ángulos suplementarios y el seno es el mismo. Pero practiquemos con el ángulo agudo. Por ejemplo, si este ángulo midiese 45 grados, el seno sería 1 sobre la raíz de 2. Quiere decir que si este valor fuera 5, la diagonal de acá sería 5 raíz de 2. ¿Qué pasaría si teta fuera 30? 30, el seno es 1/2. Entonces esto sería la mitad de él. ¿Te das cuenta, no? La diagonal menor entre la diagonal mayor te debe dar el seno de este ángulo. Eso también se demuestra, pero sobre todo se utiliza en la semejanza de triángulos, en la resolución de problemas de semejanza. Listo.